Un nuevo año y con él la Casa de la Literatura Peruana presenta una nueva edición del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, un evento que congrega y recoge destacadas voces nacionales e internacionales y que promueve profundas reflexiones en las y los agentes del ecosistema del libro y la lectura. Este año, en su 13ª edición, el tema que nos reúne es volver a los clásicos, diálogos entre el pasado y el presente en la literatura infantil y juvenil. Para ello, hoy tenemos la presencia de Manuel Peña Muñoz. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Sandy, gracias por invitarme a participar. Aquí estoy en Santiago de Chile, rodeado de libros, como ves, siempre en conexión con la literatura, con los cuentos, con la poesía, y feliz de poder viajar a Lima para compartir con los mediadores de lectura, los padres de familia, los niños, los jóvenes, aspectos relacionados con los libros infantiles y juveniles. Así que muy contento de realizar pronto este viaje, ya los primeros días de agosto, para participar en el congreso que van a tener ustedes allí. Muchas gracias por acceder a esta invitación y bueno, pronto ya te estaremos conociendo no solamente en la charla, sino por ahí un taller y en Sí, las diversas actividades. Voy a presentar a Manuel Peña Muñoz, un poco acerca de su trayectoria, para quienes de repente aún no lo conocen. Pues Manuel Peña Muñoz nació en Valparaíso, Chile. Desde muy niño se sintió atraído por los libros de cuentos y los diarios de vida, de donde ha sacado material para escribir sus libros. Es catedrático, escritor, investigador literario, especializado en literatura infantil y juvenil. Discípulo de la escritora Carmen Bravo Villasante en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Autor de numerosos libros de narrativa, libros para niños, ensayos de investigación literaria, libros de poesía infantil de tradición oral, crónicas literarias, memorias y relatos de viaje. Entre sus libros más destacados podemos encontrar la novela El niño del pasaje, el volumen de cuentos Dorada locura, Ayer soñé con Valparaíso, Mágico Sur, muchísimos en realidad. Ha publicado una historia de la literatura infantil chilena y una historia de la literatura infantil en América Latina. Asimismo, ha realizado importantes pasantías de investigación en Alemania y España y ha obtenido diversos premios literarios por su obra. En la actualidad, continúa escribiendo libros, dicta conferencias y colabora en distintos proyectos literarios en editoriales chilenas y extranjeras. Así que no es casualidad que este año se le haya invitado para este congreso. Para iniciar con la pequeña entrevista, me gustaría indagar un poco sobre conceptos. No todas las personas están familiarizadas con la categoría de literatura infantil y juvenil. Entonces nos preguntábamos cómo surge o desde cuándo se empieza a hablar de esta categoría. mira, a partir de la Segunda Guerra Mundial se crea en Europa, especialmente en Alemania, una importante biblioteca internacional de libros infantiles y juveniles en la ciudad de Múnich, y creada por Jela Lepman. Ella fue una periodista que estuvo en Inglaterra por sus raíces judías, se fue a vivir, emigró a Inglaterra, y cuando terminó la guerra regresó otra vez a Alemania, y allí creó un movimiento muy importante que dura hasta el día de hoy de revalorización de la literatura infantil y de investigación de los libros infantiles y juveniles en este castillo, que así se denomina, Castillo de Blutenburg en Alemania, en Múnich, en Baviera, y este castillo es hoy día esta Biblioteca Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, y ahí ya empieza a fortalecerse ese concepto que se engloba bajo la sigla LIG. LIG quiere decir Literatura Infantil Juvenil.
y entonces engloba los libros para la primera infancia, que son los libros que inician al niño y a la niña en el gusto por la literatura. En ese momento, los primeros días de vida, los primeros meses de vida, ya el niño se familiariza con la literatura a través de las rimas, las canciones de cuna, los juegos de palabras, luego las rondas, las adivinanzas, los trabalenguas, todos esos juegos de palabras eh, se agrupan, se engloban en este concepto de la literatura infantil de la primera infancia. Y ya a medida que el niño avanza en edad, va queriendo otro tipo de libros, libros de animales, enseguida libros de fantasía, y ya a medida que va creciendo el niño necesita libros más realistas y también de neofantasía. Hoy día están los libros de Harry Potter, por ejemplo, las crónicas de Narnia, que van teniendo ese carácter. Y luego ya están los libros para jóvenes, una literatura juvenil. Por eso que con el correr del tiempo estos conceptos se han eh, perfeccionado, se han perfilado, porque antes eran libros que se sacaban para niños y cada uno veía, pero hoy día están los libros con sugerencias también por edades, para niños de 3 a 4 años, de 6 a 7 años, a 12 años, o sea, las editoriales han ido perfilando a qué público lector van dirigidos. Y hoy día, fíjate que en los últimos años ya no solamente el texto es el que predomina en estos libros para niños y jóvenes, sino que también los distintos formatos. Los formatos también han cambiado. Y esos formatos hoy día dicen relación con, por ejemplo, la novela gráfica, con el libro álbum, con el libro silente, que ni siquiera tiene textos. Entonces hoy día se han diversificado esos formatos. Pero todo este auge de la literatura infantil y juvenil procede de ese movimiento que creó Gela Lepman en Alemania el término de la Segunda Guerra Mundial. A partir de los años 50 se crearon también en Alemania y después en el resto de Europa y después en Latinoamérica los grupos que se denominan IBI. IBI quiere decir International Board of Books for Young People, o sea, Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, que tiene sedes en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil y desde luego en toda Europa y en todo el mundo. Y esas personas que integran esta organización fomentan el libro infantil y juvenil. O sea que en los últimos años el género se ha perfeccionado, hay nuevos poetas, narradores y también algo que procede también de ese momento de Europa es la creación de un profesional de la literatura infantil que yo diría es el mediador de lectura, porque no basta con que el libro esté ahí en la estantería de la biblioteca o de la librería, sino que hace falta el mediador de lectura que acerque ese libro al niño y al joven, que recomiende, que lea un fragmento en voz alta, que cuente, que narre, que haga ver al niño y a la niña la belleza de ese libro, sus ilustraciones. Hoy día también el espectro de los profesionales del libro, de la cadena del libro, se ha extendido mucho y hoy día ya ese escritor es el que pone el texto, pero está el ilustrador, el editor, el diagramador, entonces ya el libro recibe la influencia de muchos profesionales. Yo creo que en el último tiempo se han perfeccionado esas disciplinas. Justamente al respecto, eh, bueno, sabemos que ha hecho también alguna pasantía en los lugares donde que ha hecho la referencia. Y entonces, ¿dónde y cómo ha realizado mayores investigaciones sobre literatura infantil y juvenil? ¿Qué significa también ser un experto en LIG, ¿no? Y algo adicional, de repente para redondear más la pregunta, también sabemos de su que fue un permanente colaborador de Carmen Bravo Villasante. Sí, Entonces, un poco quizás conocer la labor que ella realizó y cuál fue su colaboración. sí, yo conocí a Carmen Bravo Villasante, que fue la experta en literatura infantil en España, fue pionera, justamente ella recibió todas estas influencias
de Alemania, de sus estudios internacionales, y fue la primera que en España escribió historias de la literatura infantil española e iberoamericana. Entonces, en España, en Madrid, tenía ella el curso de formación de expertos en literatura infantil y juvenil, iberoamericana y extranjera. Así se llamaba ese curso, que yo lo tomé sin saber de qué se trataba, pero el curso me gustó mucho porque me permitió conocer un universo de libros que yo no conocía, que eran libros que había leído cuando niño, pero no sabía que se podían analizar, que se podían estudiar y divulgar. Entonces allí estudiamos primero los autores clásicos, los hermanos Grimm, los cuentos de Hans Christian Andersen, que ella valoraba mucho, los cuentos de Charles Perrault, que inician el género en Francia en el siglo XVII, y luego ya abarcamos los libros infantiles de Latinoamérica, cosa que yo ni siquiera sabía que existían. Entonces ella nos mostró en las clases aquellos libros. Y ya cuando regresé yo a Chile, después de vivir varios años en España, ella me dijo, al regresar, estudie los libros infantiles de Latinoamérica y le van a enseñar también los distintos autores, va a conocer usted los autores que en todos los países latinoamericanos iniciaron el género en Latinoamérica. Desde luego en Chile, si usted vuelve a Chile, va a estudiar esos libros. Yo había leído, por ejemplo, Papelucho, que es un libro clásico de la literatura infantil chilena. Lo había leído cuando niño, pero ella me dijo, vuélvalo a leer ahora de adulto y descubra otros matices del libro y vea que no solamente apareció un papelucho, aparecieron 12. Entonces yo fui buscando los otros, Papelucho en la clínica, Papelucho detective, y los fui analizando y estudiando. Y después fui descubriendo otros autores chilenos que yo ni siquiera sabía que existían, y de paso ya seguí con los autores latinoamericanos. Entonces ya me fui Justo. involucrando en la literatura infantil de Latinoamérica, que me pareció muy interesante, y ya fui descubriendo a los precursores y hoy día a los contemporáneos. Entonces, Manuel, Encarna Bravo Villasante fue una escritora que en mí ejerció una gran influencia porque me abrió una puerta y me dijo, mire, por aquí puede ir usted y puede investigar. Y era un mundo que yo desconocía totalmente, porque en Valparaíso, en la Universidad Católica donde yo estudié, no estaba la asignatura de literatura infantil. Yo nunca escuché ese concepto, lo conocí recién en España. Y ya cuando volví a Chile empecé yo a realizar seminarios, cursos, talleres de literatura infantil, y hoy día en Chile y en toda Latinoamérica es un género que se ha desarrollado de manera increíble. Y en Chile, por ejemplo, hay numerosos ilustradores, escritores que tienen un prestigio internacional y también editoriales muy importantes. O sea, yo diría en los últimos 20, 30 años el género se ha potenciado. Lo mismo en todos los países de Latinoamérica. Basta ver, por ejemplo, los autores de Colombia, los de México, por ejemplo, tienen muy, muy buenos autores e ilustradores. y Así sobre que estas ese fue el contacto que lecturas, yo tuve con ella, y también ella me formó, también era un área que yo no conocía, que era el folclore infantil, es decir, la poesía infantil de tradición oral. Ella me mostró los libros que ella había publicado en España, que estoy hablando de los años 70, así que hace bastante tiempo, se han pasado, no sé, 50 años de esto. Pero entonces vi yo los primeros libros que ella publicó de colecciones de adivinanzas, trabalenguas, y juegos de prenda, juegos de cordel, juegos de penitencia, el folclore infantil. Entonces, como yo no conocía ese tema, ni había visto tampoco libros de esa naturaleza, cuando vine a Chile empecé a investigar, a recopilar, y ya he publicado en Chile varios libros que están en ese perfil. O sea, poesía infantil de tradición oral, tanto de Chile como de Latinoamérica. Y eso también me sirvió para iniciar un camino. Hoy día hemos realizado unas publicaciones muy bellas para, por ejemplo, la editorial Liebre, se llama Como me lo contaron, te lo cuento y no lo invento, y esos libros muy bien editados están divulgados en las salas cunas y jardines de infantes de la Fundación Integra. Entonces se hicieron unas ediciones muy buenas que han tenido varios premios. Así que también ella me influyó para convertirme en investigador y en divulgador. muy bien, Siempre tenemos una hada Manuel. madrina en las vidas.
también tú misma, en la vida de cada uno de nosotros, detrás nuestro hay una hada madrina que nos tocó con la varita mágica y nos cambió. En el caso mío, te lo voy Fascinante. a decir, ha sido Carmen Bravo Villasante, ya falleció ella, ahora tengo yo el contacto con su hija, he mantenido la comunicación con su familia, pero fue ella la que me mostró un camino que yo ni siquiera sabía que existía. Y en el caso de todos tenemos siempre alguien que nos tocó con la varita mágica y ahora es tarea de nosotros tocar con la varita mágica a los discípulos que tenemos, los alumnos, las alumnas que yo tengo en la universidad, para impulsarlos a que continúen. Por suerte he tenido en Chile, bueno, y en Latinoamérica, gente que me ha seguido y que me parece fabulosa. Excelente, Manuel. Bueno, nos adelantaste bastante información de lo que también se viene para este Congreso de Literatura Sí, pues, Infantil y y voy a Juvenil. mostrarles libros también interesantes, nuevos, que hemos que voy a llevar. Por ejemplo, aquí tengo estos libros que te voy a mostrar, que son los que voy a presentar en la feria del libro. Va a ser una Bien, charla sobre estos 4 libros que publicamos en editorial Amanuta. Justamente este trabajo también deriva de lo que me enseñó Carmen Bravo Villasante, porque me enseñó un concepto que yo tampoco conocía, que es el concepto del rescate. el Me dijo, rescate usted puede editorial. rescatar. Ella, por ejemplo, tenía muchas publicaciones de autores que yo no conocía ni de nombre. Por ejemplo, ella me habló de Madame d'Aulnoy, que era una escritora francesa del siglo XVII. Entonces ella tradujo esos cuentos, los publicó, entonces buscaba ella libros o autores que estuvieran perdidos, olvidados. Entonces ella me decía, este es un trabajo de rescate, tú puedes crear un hallazgo, puedes encontrar algo que esté perdido. Y entonces, bueno, me dediqué a eso, a investigar, y entonces aquí encontré estos 4 eh, libros, que lo voy a mostrar, que es Caperucita Roja, La Bella Durmiente del Bosque, que aquí se ve, eh, este es La Cenicienta, y el último es Blancanieves en la Casa de los Enanos, y son 4 cuentos clásicos reescritos por Gabriela Mistral, escritora chilena, hace 100 años. Y estos cuentos estaban perdidos, no se conocían. Entonces esta es una labor de rescate. Se publicaron en la editorial Amanuta y estos libros tienen premios internacionales. Aquí están los sellos, fíjate, este de Caperucita Roja, por ejemplo, tiene el título del libro más bello del mundo, Y por bueno, su edición, por la forma del libro, por las ilustraciones originales de Paloma Valdivia. Mira cómo está este lobo, es una serpiente, porque y la serpiente exactamente encarna el mal. ¿Ah? esas publicaciones justamente también tienen añadido estudios que usted también ha hecho y están anexados dentro del propio libro, ¿no? Son colecciones que, Sí, bueno, han llegado a nuestro país, sí, literatura clásica, este trabajo de rescate editorial también de clásicos, y son temas que, en los cuales reflexionaremos también durante el Congreso y que de la mano de los especialistas, de los invitados, también de los participantes, pues lograremos consensos y también ahondaremos descubriendo mucho más. Muchas gracias por toda la información que nos ha brindado, nos deja con muchísima más curiosidad sí, pues. para saber acerca tanto de los precursores de la literatura infantil y juvenil latinoamericana, o también ir cerrando ideas sobre qué es un clásico, cómo se vuelve a ellos, por qué, para Exactamente. qué. Pero, pues hoy día solamente lo vamos a dejar ahí para que puedan venir los espectadores a participar de los talleres, de las charlas, de las distintas actividades que se están organizando en el marco del Congreso. Muchísimas Gracias, gracias por su gracias a ti. compartir. Muchas gracias a ti, Sandy, por la entrevista y espero que puedan participar mediadores de lectura, profesores, bibliotecarios, en las charlas que yo voy a impartir en Lima, en los talleres, en las conferencias, así que están invitados cordialmente y voy a llevar estos libros también para compartir y para que conversemos sobre estos temas que necesitamos hoy día para formar el gusto
por la literatura en los niños y niñas. Gracias, Sandy, por la entrevista. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Invitamos nuevamente a todos los espectadores a participar de la 13ª edición de nuestro Congreso, Volver a los Clásicos, Diálogos entre el pasado y el presente en la literatura infantil y juvenil. Este congreso se realizará del 9 al 12 de agosto de 2023 en Casa de la Literatura Peruana. La dirección es Girón Ancash 207, Centro Histórico de Lima. Durante el evento, ya lo dijimos, habrá exposición bibliográfica, charlas, talleres gratuitos con inscripción previa, y para encontrar toda la información detallada solo deben ingresar a nuestra página web www.casadelaliteratura.gov.pe. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Sandy.